Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La autopista del Ámbar. El gobierno ha retomado la propuesta de construir la autopista del Ámbar, que del inicio de este gobierno fue uno de los primeros anuncios que hizo el presidente Luis Abinader. Esta autopista iría desde Santiago a Puerto Plata, de la provincia de Santiago, del municipio de Santiago, al municipio de Puerto Plata. Se ha dicho que sería una construcción llevada a cabo por la llamada alianza público-privada y que se invertirían más de 400 millones, pero no 400 millones de pesos, más de 400 millones de dólares sería la inversión, según se ha informado, en esa llamada autopista del Ámbar. Y que además se ha dicho que no sería un peaje sombra, como aquel famoso peaje sombra que se construyó en la zona del Nordeste, el área de Samaná y zonas cercanas, y que era una gran estafa. Era 1,27,3. O sea, la empresa se llevaba de ganancia 1,27 y el Estado Dominicano un 3%. Lamentablemente, eso se vieron obligados en el gobierno pasado a reformularlo, a negociar y que el Estado recibiera una mayor partida. Ahora se ha dicho que no sería un peaje sombra, pero hay que tener mucho cuidado. Bueno, mucha gente ha creído que esa obra era innecesaria, ese anuncio. ¿Por qué? Porque existen dos carreteras que comunican a Santiago con la provincia de Puerto Plata. La autopista, que es una autopista bastante vieja, que va de Santiago pasando por Navarrete hacia Puerto Plata, y la carretera Luperón, la llamada carretera turística Luperón. Ambas han sido remodeladas recientemente y ampliadas. La carretera Luperón fue remodelada hace poco tiempo, reconstruida hace poco tiempo y ampliada, porque era una carretera que tenía siempre mucho derrumbe, muchas dificultades. Pero la autopista también fue remodelada, por lo que mucha gente entienda que es una obra innecesaria, que es un gasto innecesario y que hay que tener mucho cuidado a qué empresario aquí se quiere complacer, a qué empresario se quiere beneficiar. Después de tanto escándalo de corrupción en construcciones de obras, tanto en el gobierno los gobiernos de Leonel Fernández como los de Danilo Medina, la población, mucha gente y muchas instituciones se mantendrán ojo visor. Estarán a la acecha para ver de qué manera piensan construir diferentes obras en el presente gobierno para que no se protagonicen los mismos escándalos que en gobierno pasado, favoreciendo a grandes empresas, a millonarios de este país, con grandes contratas por igual, para que obtengan beneficios exorbitantes. De manera que habrá que ver. Pero luego viene que todo ese terreno, que son grandes lomas que hay que atravesar por el trayecto que piensa el gobierno construir la autopista del Ámbar, ahí vendrán una inmensidad de terrenos que lo declararán de utilidad pública. Y cuando eso ocurra, habrá que mantenerse también muy vigilante, porque aquí se acostumbra a quitarle las propiedades a los campesinos, a los ciudadanos, aún en la ciudad, declarando de utilidad pública muchas propiedades, terrenos y viviendas, y luego el Estado le paga lo que le viene en gana. Lo estafa prácticamente, lo desaloja y lo estafa. De manera que eso yo lo he denunciado en diferentes ocasiones, las víctimas de los desalojos. De manera que habrá que mantenerse vigilante cuando se inicie la construcción de la autopista del Ámbar, porque ojalá se haga una licitación seria, responsable, transparente, que no esté empañada por el manto del favoritismo, del favor político, del favor de amiguismo, del clientelismo, y que realmente se haga como manda la ley, como manda la regla, porque será una inversión grande, aunque se ha dicho que es una inversión público-privada. Vamos a esperar que esto ocurra, pero habrá que mantenerse vigilante, porque de prueba basta lo que ha pasado en el pasado. Muchas pruebas tenemos de grandes escándalos que perjudican siempre a la inmensa mayoría. Esos más de 400 millones de dólares que se invertirán en la autopista del Ámbar es dinero del Estado, es dinero del pueblo, pagado en impuestos por la inmensa mayoría de la población.
Por eso hay que mantenerse vigilante, sobre todo vigilante en cómo se va a construir la autopista del AMBA. Señores, una vez más se ha demostrado que los pueblos deben unirse, que la gente debe unirse para reclamar sus derechos fundamentales, para reclamar que se le construyan las obras necesarias. Un grupo de agricultores, de campesinos, que ocupó la iglesia San José en Naranjal, San José de Ocoa, y se mantuvo encerrado, cerró la puerta de la iglesia, aunque se mantenía militarizada, y un sacerdote que, lejos de colocarse y acompañar a esos agricultores, a esos campesinos, se colocó al lado de las autoridades, al lado de la fuerza represiva, le cortó la luz, una forma de presión, impedía la llegada de alimentos y agua, como se ha informado, colocándose al lado del verdugo, de lo que reprimen. Sin embargo, se informó que en el día de ayer llegaron a trabajar. Llegaron los primeros equipos a trabajar en la reconstrucción de esa carretera. Una carretera que, según esos agricultores, esos campesinos, en gobierno pasado se había avanzado ya bastante su reconstrucción. Y que en el presente gobierno se había prometido la terminación de esa obra, pero no habían cumplido con esa palabra. Sin embargo, ahora, esa comunidad que decidió ocupar esa iglesia, la iglesia San José, en Naranjal, ya ha logrado con esa presión que el gobierno en el día de ayer se presentara con brigada de trabajo, se supone que de obra pública, a iniciar la terminación de la reconstrucción de esa carretera. Eso demuestra una vez más que los pueblos, que las comunidades, que la gente debe unirse para luchar y debe usar métodos de presión, pacífico pero de presión, para lograr que se les satisfagan en sus necesidades, en construir las necesidades, obras, escuelas, hospitales, carreteras. Esa es la verdad. Eso se ha demostrado una vez más. Señores, en el Ecuador, el presidente Guillermo Lasso disolvió en el día de ayer, en la madrugada del martes, disolvió el Congreso Nacional Ecuatoriano. Este Congreso, la Asamblea Nacional que se preparaba para enjuiciar, para llevar a Guillermo Lasso, el presidente Guillermo Lasso, a un juicio político, acusado de malversación de fondos, una serie de irregularidades. Y antes de que eso llegara, el presidente Guillermo Lasso disolvió el Congreso. Ahora gobernará por unos 6 meses mediante decreto. Pero señores, se trata de la ultraderecha. Guillermo Lasso es un ultraderechista. Una ultraderecha que ha hecho de todo contra el expresidente Rafael Correa. El mejor presidente que ha tenido Ecuador hasta ahora, pero era un hombre del pueblo, un hombre que gobernó para el pueblo. Y que han hecho de todo con él. Le proscribieron el partido Alianza País, con el que llegó al poder y el que él sigue dirigiendo. Se lo proscribieron, se lo llevaron a la legalidad. No permitieron que él vuelva a ser candidato por el partido Alianza País. Ahora ella ha tenido que unirse con un grupo, una serie de alianzas, de una coalición, para poder tratar de presentarse como candidato, porque su Alianza País se lo han llevado a la nada, se lo han proscrito. Eso es la ultraderecha de Ecuador, junto con Moreno, ese presidente que recientemente salió del poder, que lo hizo Rafael Correa, que lo llevó al poder Rafael Correa, y que es un traidor. Un verdadero traidor que se colocó al lado de esa ultraderecha ahora, para ese Lenín Moreno, para combatir a su mentor, a que fue su líder, a Rafael Correa. De manera que hay una crisis que en los últimos tiempos no ha salido el Ecuador, y ahora se plantea una crisis grave, porque lo van a acusar de dictador, porque va a gobernar durante unos 6 meses mediante decreto, al haber disuelto el Congreso Nacional Ecuatoriano. Vamos a esperar, ojalá no haya grandes confrontaciones que traigan víctimas mortales en el pueblo de Ecuador. Pero ya está bueno. Rafael Correa es el hombre que el pueblo debe seguir respaldando y que vuelva al poder, porque la ultraderecha es la que está gobernando otra vez al Ecuador y es la que está llevando ese país a la grave crisis en la que hoy se encuentran los ecuatorianos. Vamos a esperar
una salida pacífica a esta situación y que la población siga eligiendo en lo adelante a lo mejor para que el pueblo ecuatoriano no siga sufriendo las consecuencias de una ultraderecha que solo busca enriquecerse con la corrupción y aplastar a la inmensa mayoría.